Empezamos fuerte hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en una investigación histórica que, literalmente, pone contra las cuerdas los grandes mitos del antiguo Israel, ya sabéis, contrastando las legendarias figuras de David y Salomón frente a la pura y a veces cruda evidencia arqueológica. Lo que vamos a hacer es desgranar el increíble trabajo del doctor Julio Palacios, en concreto su tercer volumen, Los creadores de la Biblia 3, Los reyes de Israel y Judá. Vamos a aplicarle una lente histórico-crítica brutal a estos relatos que nos llevan acompañando milenios. Así que, con la mente abierta y la lupa de investigador en mano, vamos a ver qué hay de cierto en los cimientos de una de las épocas más fascinantes del mundo antiguo. Vale, entremos de lleno en esto. El número 3. Fijaos, este número es básicamente el pilar de toda la historia. La supuesta época dorada, el momento de máximo esplendor del antiguo Israel, recae sobre los hombros de, solo 3 monarcas que gobernaron ese famoso Reino Unido. Es increíble si lo pensáis, ¿verdad? Toda esa grandiosidad literaria, toda la consolidación de un pueblo entero bajo una sola corona, todo eso se condensa en un linaje y un periodo de tiempo súper corto. Estos 3 soberanos son la base, el auténtico cimiento sobre el que luego, claro, se levantó un edificio literario y teológico gigantesco. Pero ojo, porque aquí la historia da un volantazo y pasamos al número 19. Una vez que ese efímero Reino Unido se divide, ¡boom!, los textos nos sueltan de golpe a 19 soberanos gobernando el Reino del Norte. El contraste es tremendo, y la verdad es que nos da la medida real, el verdadero alcance cronológico de lo que el doctor Palacios está analizando. Ya no estamos hablando de una utopía unificada, sino de un rompecabezas político mucho más inestable, largo y fragmentado. Y es justo ahí, en esa división y en esa proliferación de reyes, donde es absolutamente vital leer entre líneas para entender qué estaba pasando realmente sobre el terreno. Y claro, de esos números llegamos al misterio central de todo este análisis. ¿Fueron estos reyes personas de carne y hueso o estamos ante puras elaboraciones literarias? A ver, todos sabemos que en la antigüedad se mezclaba la crónica con la teología casi por costumbre, no es ninguna sorpresa. Pero el reto enorme que nos plantea Palacios es otro. Se trata de desenmarañar toda esa compleja propaganda política que seguramente se cocinó allá por la época del rey Josías para destapar qué narices ocurrió de verdad en el siglo X a.C. Básicamente estamos jugando a ser detectives del mundo antiguo buscando al hombre real detrás del mito. Hay que decir que el doctor Palacios no se ha lanzado a la piscina de la monarquía así sin más. Esto lleva un trabajo metódico detrás. El primer paso fue explorar los orígenes en el Génesis con su primer volumen. Luego, en el paso 2, se metió a fondo con la tradición de los patriarcas. Y ahora, por fin, en el paso 3, llegamos a la monarquía. Entender este recorrido es súper importante porque nos dice que no estamos ante una teoría sacada de la manga, sino ante la culminación de un método exhaustivo. Capa por capa histórica, va pelando la historia para darnos una visión muchísimo más realista de pesos pesados como Saúl, David y Salomón. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es el tipo de preguntas que se plantean. Son dudas 100% académicas que dejan a un lado el aspecto puramente religioso. Primero, ¿existió realmente un reino unificado? Es una duda más que razonable cuando cruzas los textos con los datos duros. Segundo, ¿qué nos cuenta la arqueología? Porque seamos sinceros, las piedras y la tierra no mienten y a menudo cuentan una película muy distinta a la de los pergaminos. Y la tercera, y para mí la más clave, ¿qué intención oculta tenían los cronistas originales? Cuando te das cuenta de que esta gente escribía con una agenda política clarísima, es cuando de verdad empiezas a separar los hechos históricos de lo que era, simple y llanamente, la propaganda de la época. Pasamos ahora a nuestra siguiente sección, el enigma del rey David. Vamos a centrarnos en él. A ver, ningún otro monarca ocupa un lugar tan absolutamente monumental en la historiografía bíblica. David no es una línea más en un pergamino, es el pilar sobre el que gira buena parte de la cultura de la región. Si nos fijamos en la literatura tradicional, todo se resume en este concepto, el paradigma del monarca justo. Según los relatos antiguos, él es el elegido por Yahvé, el líder perfecto. Se le cuelga la medalla colosal de haber unificado todas las tribus dispersas de Israel y Judá en un reino superpoderoso. Los textos lo elevan a una categoría casi sobrehumana, un estándar inalcanzable de valentía y justicia. Es el héroe supremo que hace sombra a cualquier rey que viniera después. Y esto ilustra de manera brillante el choque brutal al que se enfrentan los historiadores de hoy. Fijaos, por un lado tenemos esta grandiosa representación literaria, el rey unificador, impulsado por un propósito teológico, con un linaje que acaba con Salomón montando un templo de riquezas loquísimas. Pero por otro lado, está la arqueología. Y cuando miramos lo que sale de la tierra, la imagen es, digamos, mucho más terrenal. Los restos del siglo X a.C. no nos enseñan palacios gigantescos, ni lujos imperiales. Nos hablan de aldeas más pequeñas, de sociedades bastante descentralizadas. Claro, esto ha levantado un debate académico tremendo. Esa enorme distancia entre el texto épico y la tierra excavada es exactamente el campo de batalla donde Palacios mete el dedo en la llaga. Pero ojo, hay que dejar algo súper claro para no confundirnos.
Ser críticos no significa decir que David es un personaje inventado. ¿Qué va? El consenso académico, y el doctor Palacios lo subraya muchísimo, es que sí, existió una figura histórica llamada David allá por el siglo X a.C. Hay un núcleo real, indiscutible. Hubo un líder que pisó esa tierra y que dejó una huella tan profunda que encendió la mecha de milenios de literatura. Partir de esta base nos ancla la realidad histórica y nos aleja tanto de creernos todo a pies juntillas como del negacionismo absoluto. Entonces, el punto crucial es este. Vale, aceptamos que el hombre histórico existió, pero ¿hasta dónde llegaba realmente su poder? ¿Cómo fue de verdad su reinado? Y aquí está la chicha del asunto. El debate académico hoy en día ya no es si existieron o no existieron. La pregunta es si David, y luego Salomón, de verdad gobernaban un imperio gigantesco y unificado, o si en realidad eran líderes tribales, caudillos locales bastante prominentes de una zona montañosa modesta en aquel siglo X a.C. Interrogar críticamente estas dimensiones es lo que hace que este análisis sea una herramienta tan potente para entender de verdad nuestro pasado antiguo. Y para cerrar esta exploración nos queda una reflexión fascinante. ¿En qué punto exacto termina la historia objetiva y empieza a forjarse la identidad de un pueblo? Lo que este trabajo de Palacios demuestra de una forma magistral es que las sociedades antiguas no separaban la crónica histórica de la creación de su propia alma nacional. El hecho de coger a caudillos reales como David o Salomón y amplificarlos hasta convertirlos en reyes míticos no devalúa el texto para nada. Nos demuestra el ingenio brillante y complejo de un pueblo que buscaba su lugar en el mundo. Es un recordatorio increíble de que, muchas veces, el mito esconde verdades mucho más profundas que la propia historia. Hasta el próximo análisis.